saludamos al licenciado Jorge Ortiz. Él fue presentador de Teleamazonas, tuvo un retorno en este proceso electoral, realizando importantes entrevistas para FM Mundo en la capital de la República, entrevistas que fueron retransmitidas por esta emisora. Jorge, le damos la bienvenida y quisiéramos que nos comente ya más allá de las situaciones formales que implican una entrevista, su presentación en cámaras, a realizar nuevamente el papel de comunicador social, de periodista. Quisiéramos que nos cuente cómo sintió esta experiencia. Y muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar ante el público de Antena 1. Fue una cosa un poco extraña. Yo tuve que salir por la persecución del gobierno de Correa en julio del año 2010. Entonces habían pasado más de 10 años, prácticamente 10 años y medio, cuando tuve esta invitación de FM Mundo para hacer unas pocas entrevistas. La idea es hacer 10 programas en total con los candidatos presidenciales. Y me pareció una buena idea, me pareció una coyuntura necesaria. Me parece que la elección del domingo es la elección más importante que afrontaríamos los ecuatorianos en nuestras vidas, porque no se juega la presidencia de la República, se juega el rumbo del país. Entonces volver fue una cosa un poco extraña, porque claro, después de 10 años y medio, como que se siente que se ha perdido un poco el entrenamiento. Y además, bueno, yo pensaba que ya mi época de periodista había terminado y que de ahí en adelante pues me dedicaría a otra cosa, como me dediqué hace 10 años y medio cuando, insisto, por la persecución del gobierno de Correa tuve que ver la forma de ganarme la vida. Y bueno, fue un regreso interesante porque vi la política otra vez de cerca, y viéndola de cerca volví a desilusionarme. Licenciado Ortiz, muy buenos días. Y bueno, pudimos seguir las entrevistas que usted realizó a los candidatos a la presidencia de la República, y el último día, cuando ya cerraba estos diálogos con los presidenciables, usted se expresó justamente de esta manera, ¿no? Con una desazón, con una quizás hasta frustración. Usted dijo que estaba decepcionado. ¿Qué le dejó estos diálogos con los candidatos a la presidencia? Me parece inaudito que el Ecuador, y ahora, en esta circunstancia, con una crisis económica muy grave, después de 10 años y medio de desacierto y de corrupción durante el gobierno de Correa, y de 4 años de una falta evidente de liderazgo político de Lenín Moreno, y con una pandemia devastadora de por medio, que no haya acuerdos políticos entre los diferentes sectores que participan en la vida nacional. Tenemos candidatos, y leí una por una las páginas de todos los planes de gobierno. 16 planes de gobierno de un promedio de 30 páginas, algo por el estilo. Es decir, deben haber sido 500 páginas. Muchas veces la mayor parte eran obviedades, repetían cosas sin ninguna gracia, sin ninguna creatividad, pero eran similares. No había grandes diferencias entre los planes de gobierno, sobre todo en un sector. Uno dice, bueno, ¿por qué no se pusieron de acuerdo? ¿Por qué llevamos al país al borde del abismo, que significaría el regreso del correísmo, en vez de que sectores políticos que tienen evidentemente afinidades, que tienen propuestas sensatas, no demagógicas, no payasadas, para sacar al país de la crisis, no se pusieron de acuerdo, no llegaron a unas elecciones primarias para hacer una candidatura única que tenga verdaderas opciones? Y eso es desilusionante, ver que la política en el Ecuador no evoluciona, sino que involuciona, no avanza, sino que retrocede, que nuestra clase política, que nunca fue de las más luminosas de América, es hoy más opaca que nunca. Tiene menos capacidad, menos talento, menos el sentido democrático básico del diálogo y de los consensos. Y así llegamos al final de la campaña con el peligro cierto de que el señor Arauz, un tipo sin conocimientos, sin experiencia, sin propuestas claras más que demagogia, pueda ganar la elección. Y eso es terrible, sería terrible para el Ecuador. ¿Cómo piensa usted que aporta la campaña con todos sus elementos, incluyendo la exposición pública de los candidatos, ya sea en entrevistas como las que ha realizado usted, en los debates que no supieron realmente una necesidad para poder conocer
un poco más a fondo las ideas y sobre todo diferenciar, contrastar a los candidatos para poder así decidir sobre las mejores opciones. Queda la sensación de que en Ecuador lo que queda la mayoría de los ecuatorianos es tomar una decisión por el menos malo de los candidatos. Esto es lo que se lee en las redes sociales como opinión de la gente. Pero aquí lo importante es su opinión. ¿Qué lectura le queda? Sí creo que una vez más iremos a la búsqueda del menos malo de los candidatos y habrá una enorme corriente por el voto útil. Yo creo que estos días finales de la campaña, está ocurriendo esa migración de votos de candidatos que habían logrado alguna pequeña simpatía en determinados sectores, pero hay muchísimos ecuatorianos, muchísimos en todo el país, que sienten que no se puede desperdiciar el voto y que hay que votar por algún candidato que sí tenga opción de triunfo que parecería estar circunscribiéndose a 2, tal vez a 3 candidatos, mientras que los 13 restantes parecería que son espectadores de una campaña electoral que les pasó por al lado y en la cual no supieron involucrarse. Siento que claro, los debates fueron muy mal hechos. Evidentemente el Consejo Nacional Electoral tiene que poner eso en manos de personas que sepan manejar un debate, de manera que el debate sea debate, no eso que fue. También el diario El Comercio se equivocó en esos debates que hizo porque fueron también de muy mala calidad. Creo que más bien la gente llegó a enterarse un poco de las propuestas de los candidatos a partir de las entrevistas que diferentes medios y diferentes periodistas han hecho y que han ayudado a conocer algo. Pero claro, los candidatos tienen, muchos de ellos, tienen una habilidad muy significativa para disfrazar sus propuestas demagógicas, mentirosas e incluso incumplibles en una palabrería bonita que hace parecer que esas propuestas son, primero, viables, realizables, y en segundo lugar, positivas para el país y positivas sobre todo para los sectores más vulnerables. Y claro, esa sensación que uno siente como ecuatoriano es, ¿cuándo vamos a salir de esto? Ningún país, nunca, en ninguna parte, ha salido de la pobreza y ha logrado niveles de prosperidad estables por medio de dádivas, de regalos, de donativos. Es famosa la expresión, yo la mencioné incluso en alguno de los programas, la expresión de Winston Churchill, aquella de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra era bombardeada significativamente por las bombas B-1 y B-2 de Alemania. Dijo: lo único que puedo ofrecerles es sangre, sudor y lágrimas. Licenciado Ortiz. Inglaterra es una potencia mundial. Si Winston Churchill, en vez de ofrecerles sangre, sudor y lágrimas, les ofrecía que les iba a regalar a cada ciudadano 1,000 libras esterlinas, seguramente la Gran Bretaña hubiera sido derrotada en la guerra y sería hoy un país pobre. Les ofreció sangre, sudor y lágrimas. Digo, hay que sacrificarnos. Hoy es el momento de poner todo el empeño, toda la dedicación de nuestra parte para sacar a Inglaterra. Inglaterra terminó ganando la guerra y es otra vez hoy una gran potencia mundial. Licenciado Ortiz, ¿ve usted la posibilidad de que no haya una segunda vuelta, de que uno de los candidatos pueda lograr una votación abrumadora que le permita ganar la presidencia de la República en una sola vuelta? Peligro. Las encuestas son difíciles de tomar como una referencia porque evidentemente la mayor parte de las encuestas que circulan son dirigidas, han sido pagadas por algún sector político y obviamente responden a los intereses propagandísticos de ese sector político. Sin embargo, parece claro que hay un candidato, Andrés Arauz, que está punteando y que, porque claro, esa propuesta, esa oferta, que todos sabemos, quienes algo tratamos de conocer la realidad y tratamos no solamente de informarnos, sino también de formarnos, sabemos que es una propuesta incumplible porque el gobierno no tiene $1,000 millones. Y el señor Arauz, cuando dice que hay unas cuentas ecuatorianas en Suiza, en Basilea, pues está mintiendo porque esas cuentas no son de libre disposición del gobierno, es dinero del Banco Central que corresponde al encaje bancario que los bancos tienen que depositar en el Banco Central del dinero de los ciudadanos, de los clientes de cada uno de los bancos. Entonces ese dinero no existe. Pero es evidente que esa propuesta ha calado. Y además hay una cosa
paralela. El hermano del señor Rafael Correa, el señor Fabricio Correa, está haciendo una campaña muy intensa por el voto nulo. Es evidente que una vez más los dos hermanos se han puesto de acuerdo. Y Fabricio Correa lo que está haciendo es llamando al voto nulo para tratar de que el total de votos válidos descienda, de manera que sea más fácil para Andrés Arauz llegar al 40% de votos válidos, con lo cual podrían ganar en la primera vuelta. Sin embargo, creo que en los últimos días ha habido una reacción del electorado que se está emigrando de la candidatura de Arauz, porque ha empezado a ver que esa oferta, por bonita que suene, es incumplible. Está viendo la violencia, como la que ustedes relataban antes de esta entrevista, de la entrada de los candidatos de la lista 1 a Riobamba, con violencia, con confrontación. El correísmo es un sector político que divide, que confronta, que genera unas grandes divisiones entre los ecuatorianos. Y por último, el otro sector, el sector que apoya o que está en torno a Guillermo Lasso, está empezando a dejar muchos de sus candidatos y concentrándose en Lasso precisamente para contrarrestar la posibilidad de que gane Arauz. Entonces, creo que hace una semana el riesgo de que ganara Arauz en primera vuelta existía. Creo que hoy está disminuyendo y habrá que a ver qué pasa el domingo. Hace 10 años, cuando usted, Jorge, se retiró de una posición muy visible, muy conspicua en el periodismo, pues la televisión era mucho más incidente, las redes sociales eran incipientes, por lo menos no había la proficuidad de participación que observamos el día de hoy, en la que una enorme parte de la población ha dejado de ser receptores pasivos. En este retorno suyo, me refiero a este último periodo, retorno al periodismo, ¿qué diferencias percibió usted en el comportamiento, en la reacción del público? Bueno, yo siento que, como usted muy bien dice, Gustavo, las redes sociales tienen hoy un papel muy activo en la comunicación. Lamentablemente, perdón, me disculpo, lamentablemente creo que es un papel que está siendo mal utilizado. Es decir, las redes sociales, mucho más que lugares de reflexión, lugares de comentario, lugares de aporte, se han vuelto unos vertederos de desperdicios. Hay demasiado odio, demasiada ofensa, demasiada calumnia circulando por las redes sociales. Y eso es una pena. Un país que siempre luchó por su integración. El Ecuador siempre tuvo la desesperación de integrarse. El primer gran presidente que tuvo el Ecuador, García Moreno, en 1959 y 1960, cuando fue presidente de la República, se empeñó en construir la carretera Quito-Guayaquil para unir las dos regiones. Y el siguiente gran presidente del Ecuador, Eloy Alfaro, se propuso construir el ferrocarril exactamente con la misma idea, integrar el país, unir a las diferentes regiones. Y el doctor Velasco Ibarra, 5 veces presidente, 13 años en total, se dedicó a construir vías en todo el país, en el Austro, en la costa, en la Sierra Central, para tratar de integrarlo. Nuestros grandes presidentes han tratado de unir el país, de integrarlo, más allá de las deficiencias o ineficiencias que uno pueda ver en esos presidentes. Pero todos ellos se empeñaron en unir el país. Rafael Correa se empeñó en dividirlo. Y cuando terminó el gobierno de Rafael Correa, el Ecuador era un país dividido, confrontado, enfrentado. Y hoy en la campaña de Arauz vemos esa confrontación. Y entonces vemos que las redes sociales, en las cuales operan muy activamente, entiendo que son 120, esa es la cifra que he oído, de trolls del correísmo, pues las han convertido en una cloaca, donde hay demasiado odio, demasiada ofensa, demasiada calumnia, demasiada agresión. Eso me ha dado mucha pena, ver que el ciudadano de alguna manera se ha caído o está siendo llevado a esa cloaca y que lo que tratan de hacer los medios de comunicación, digamos, tradicionales, formales, es llevar una información clara, directa, contrastada, objetiva. No significa imparcial, significa objetiva, veraz, no imparcial. Y es difícil enfrentarse a una catarata de odio como sale de esos trolls. Eso me ha apenado y sobre todo me ha hecho ver que el Ecuador va a tener que reaccionar. Espero que quien gane las elecciones del domingo se empeñe
como primera prioridad en unir el país, en todo esto que ha perdido los últimos 14 años de unidad, de cohesión, de empujar todos hacia el mismo lado, pues de alguna manera se restaure, porque en una crisis tan grande como la que estamos, más años de gobiernos divisivos como los que tenemos en el Ecuador desde 2007, gobiernos de confrontación, de enfrentamiento que divide entre buenos y malos, entre pelucones y gente de manos limpias, corazones ardientes, pues 4 años más el Ecuador no lo resiste, menos aún en esta crisis. Licenciado Ortiz, si bien usted ya se manifestó respecto de las encuestas y cómo éstas operan mayoritariamente, ¿cree usted que existe la posibilidad de una sorpresa, de un voto escondido por ahí para alguno de los candidatos? Recordábamos aquí el último proceso electoral para las dignidades locales y los favoritos, quienes estaban en primer lugar en las encuestas, además con una diferencia importante, terminaron quedando en tercero y cuarto lugar, tanto para la prefectura como para la alcaldía, en este caso de Cuenca. ¿Ve usted esta posibilidad? ¿Cree que puede darse una sorpresa el día domingo, el 7? Creo que puede darse esta posibilidad, pero no en la magnitud en que ocurrió en Cuenca, ¿no? En Cuenca, pues todos oímos hasta el jueves anterior a la elección quién iba a quedar primero, segundo, tercero y cuarto. El domingo y el cuarto estaba primero, el tercero segundo, el segundo tercero y el primero cuarto, se dieron vuelta a los 4 puestos. No creo que lleguemos a ese nivel de sorpresa. Hay un poco de voto escondido, sí, tanto en el sector de Guillermo Lasso. Creo que hay un sector de gente que apoya a Guillermo Lasso y no lo ha dicho abiertamente. Pero también creo que hay un voto escondido a favor de Andrés Arauz. Gente que le da vergüenza decir que va a votar por el candidato del correísmo después de la violencia y el saqueo, que la corrupción del gobierno de Correa, pero que de alguna manera comparan cómo está hoy el país como estaba hace 10 años. Es evidente que el país estaba mejor hace 10 años porque el precio del petróleo, a pesar de todo lo que se robaba ese gobierno, pues le daba al Ecuador pues una bonanza que hoy no tiene porque el petróleo está a la tercera parte de eso, las ventas de petróleo limitadas y la economía parada por la pandemia. Entonces hay gente que probablemente esté pensando votar por Arauz, pero le da vergüenza decirlo porque está diciendo voy a votar por los mismos que se robaron cientos de millones de dólares durante 10 años de gobierno. En todo caso, me parece que también puede haber una pequeña sorpresa por eso que decía antes, ¿no? Una migración de votos de candidatos menores, sin posibilidades, a candidatos con más posibilidades de triunfo, porque la gente teme desperdiciar su voto. Pero no espero una gran sorpresa. En sus recientes entrevistas usted ha insistido en un mensaje en el sentido que Ecuador se encuentra en una encrucijada de solamente 2 vías, o nos salvamos o nos vamos al abismo, ha dicho insistentemente. Como periodista de opinión, ¿cuál es el mensaje que usted quisiera dejar para los oyentes? Pues creo que el mensaje que debemos, perdón, estoy un poco complicado con la garganta. El mensaje que podemos dar es que esta no es una elección normal, no es una elección de presidente, que bueno, si nos equivocamos, después de 4 años, pues elegiremos bien. No, está claro que esta es una elección crucial por el momento muy, muy especial, de los más únicos que ha tenido el Ecuador en su historia. Quizás momentos cruciales ha tenido en 1859, cuando estaba prácticamente deshaciéndose el país en cuatro pedazos, y Colombia y el Perú ya pensaban en repartírselo, tal vez en 1895, en la época de la Revolución Liberal, en 1925, cuando estalló la Revolución Juliana. Creo que es un momento muy especial en la historia del país, un momento en que es indispensable que los ciudadanos entiendan que no se puede elegir al azar por bonitas promesas. A todos nos sentarían bien $1,000 que nos regalen, pero esa es una promesa realizable, factible. Y ¿es bueno un país de dádivas, de regalos, o es mejor esa plata invertirla en sectores productivos, de manera que se creen miles y miles de puestos de trabajo que hagan que la gente no reciba una vez $1,000, sino que gane salarios de 500, de 800, de 1,000 o de $1,500 establemente? Y por lo tanto creo que es un momento de tomar una decisión muy seria, ¿no? Una decisión muy seria pensando en el país. Me parece que el Ecuador está jugándose
su supervivencia. Hemos visto lo que está pasando en Venezuela. Venezuela es, por recursos naturales, sin duda el país más rico de América. Tiene reservas probadas de petróleo por 300.000 millones de barriles. En ningún país del mundo hay una reserva, ni siquiera en Arabia Saudita, de esa magnitud. Y sin embargo está en la pobreza que está, porque el socialismo del siglo XXI es un modelo que se basa en el gasto excesivo de plata por parte del Estado. Cuando el Estado tiene dinero, como tuvo el Ecuador y tuvo Venezuela en la época de la bonanza petrolera, ese modelo parece funcionar y mucha gente se engaña, dice qué buen modelo y qué buen presidente. Cuando los precios caen, pasa lo que pasó aquí. El Ecuador tuvo que empezar, el gobierno de Correa tuvo que empezar a contratar préstamos chinos con altísimas tasas de interés y a corto plazo para alcanzar a pagar por lo menos el salario del sector público, militares, policías, médicos, maestros. Porque ese modelo, el socialismo, no genera riqueza, hasta la riqueza. Si el Ecuador estuviera en una condición de bonanza, en que estuviéramos con un fisco muy poderoso, a lo mejor ese sistema funcionaría, porque va a gastarse la plata y va a generar una sensación de prosperidad, de riqueza, de abundancia. En esta situación de dificultad, con la economía del mundo parada, con la economía ecuatoriana en crisis, prácticamente parada, necesitamos una administración del Estado seria, austera, de planificación, no de promesas electorales fáciles y mentirosas. Necesitamos que nuestros próximos gobernantes, el próximo presidente de la República y su equipo de gobierno se pongan muy seriamente a tomar medidas de corrección de la economía para reactivarla. Una reactivación que no debe ser inmediata, pero que sí debe ser duradera. Y creo que esa es una decisión que tenemos que tomar los ecuatorianos. O nos dejamos llevar por las promesas fáciles y nos hundimos más. Ya le pasó a Venezuela, le está pasando a Nicaragua, estuvo a punto de pasarle a Bolivia, estuvo a punto de pasarle al Ecuador. O tomamos una decisión seria, más difícil, que es pensar en salvar al país a mediano plazo, ¿no? En tomar decisiones que corrijan el rumbo de la economía y que poco a poco, lo más rápidamente que sea posible, pero pausadamente, la economía se estabilice y al estabilizarse vuelva a ser generadora de empleo, de riqueza, de impuestos, de trabajo, de manera que la gente pueda tener la certeza de una recuperación económica. Yo quiero insistir en eso. Ningún país, nunca, en ninguna parte, salió de la pobreza y del atraso por medio de dádivas, regalos y donaciones, ni subsidios ni bonos. Salió por el trabajo empeñoso de sus ciudadanos, un trabajo diario, esforzado, bajo la guía de un gobierno que sepa plantear condiciones de estabilidad y de tranquilidad que permitan la inversión, el trabajo, el estudio, la reflexión, la producción y el avance. Ese sería mi mensaje final. Bien, de mi parte, Jorge, quisiera cerrar con una opinión personal, un voto porque usted siga en el periodismo, pues más allá de las ideologías, incluso de la sensibilidad evidente que ha dejado su experiencia personal con respecto al poder, voces como la suya que catalizan la polémica con sólidos, con inteligentes razonamientos, sin duda contribuyen a enriquecer al periodismo ecuatoriano y esperemos seguirle viendo pronto. Muchas gracias por su amabilidad, Gustavo, usted es muy amable. Espero que, pues, si es que siguiera en el periodismo, espero que Antena 1 siga transmitiendo también mis programas. Me interesa mucho llegar al público de la SUAY. Quiero mucho, admiro mucho, me gusta mucho la ciudad de Cuenca, tengo un enorme afecto y trato de ir cada vez que puedo. Lamentablemente con esta pandemia pues no hubo forma. Y bueno, hay que ver qué pasa, pero sobre todo hay un asunto de por medio, y es qué va a pasar en la elección. Si vuelve a ganar el correísmo, el periodismo independiente volverá a desaparecer, volverá a ser perseguido, acusado, calumniado, ofendido. Y ese es un escenario muy malo, no solo para los periodistas, también para el público, que perderá la posibilidad de oír una variedad de voces, una variedad de opiniones, que es la democracia, y tendrá que oír solamente las opiniones oficiales o de los periodistas de alfombra, como tuvimos que hacerlo durante los 5 años finales del gobierno de Rafael Correa. Le agradezco muchísimo por sus buenos deseos. Gracias por esta entrevista y les mando un abrazo muy afectuoso a ustedes dos. Muchas gracias.
Gracias a usted. Declaraciones de Jorge Ortiz, él fue presentador de Teleamazonas y acaba de presentar a través de esta emisora con origen en FM Mundo una serie de entrevistas a los candidatos presidenciales para estas elecciones. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.